Gracias por estar aquí nuevamente. Edgar Arandia no necesita presentaciones, parte de la razón. Columnista, poeta, pintor, antropólogo, sobre todo parte de la razón, que le doy la bienvenida, que me ha dicho que un colibrí oscuro ya le ha dado la bienvenida y se ha adelantado. Sí, se adelanta. ¿De verdad? Ese es un ave tan bella que en La Paz tenemos el colibrí cometa y el oscurans, que son endémicos del Valle Paceño. Entonces es urgente hacer un santuario de los colibríes, que no es muy caro, no es difícil. Yo he intentado hacerlo en varias gestiones municipales y he fracasado. Parece que estas ideas no les gusta mucho. No me sorprende. Sí. Y ese santuario debería tener una flor que está aquí, la vamos a enfocar. Ven esos dos arbolitos ahí atrás, como me enseñó Edgar Arandia, y de hecho nos regaló en su momento las semillas para que crezcan estos árboles, estas flores. Como dice Edgar, los colibríes se colean, ¿no? Con estas flores. Son dos arbolitos que están ahí, los más flaquitos, a ver si los capturamos. Estos son fuente, estos árboles. Hay unas ramitas, dos chiquititos acá al frente. Se van a fijar, abran un poquito más. Ahí está. ¿Ven? Este que está con la florcita amarilla. Todavía están guaguas. Están guaguitas todavía. Sí, yo creo que en unos 6 meses ya van a florecer, porque es la época, estamos culminando la época seca, el autipacha, donde se toca el sicuri, y estamos entrando esperando las lluvias, que es precisamente el Día de Difuntos y Todos Santos. Es un momento muy importante en el mundo indígena y en el mundo sobre todo de los bolivianos, ¿no? Porque estamos cambiando de ciclo agrícola y del momento seco, el momento macho, estamos en la transición de pasar al momento hembra. Que es el esperando momento el jayupacha, más húmedo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el Todos Santos y Día de Difuntos tiene una estrecha relación con el anata. Estos meses son muy importantes porque estamos esperando también ya la maduración de las plantas. Hemos generado en la siembra la generación de la vida, la maduración y viene la cosecha. El anata es eso, es la fiesta cuando los frutos están en su punto y todo ese tiempo, que es el tiempo de jugar, los muertos ayudan a que estas semillas crezcan. Por eso en el carnaval se va a desenterrar al pepino al cementerio. Es como una semilla el pepino, es un símbolo, ¿no? Entonces resucita en el anata. Es lo que acabas de decir, ¿no? Que la muerte gira. Que nadie se muere para siempre, ¿no? Entonces, en este reconstituir de la vida, los muertos ayudan a que eso se produzca. Es decir, sembrar, esperar la germinación, la maduración, la cosecha, y en ese mismo sentido se hace una analogía con la vida. O sea, los seres humanos, sobre todo las culturas indígenas, han entendido esa analogía porque en el mundo indígena se vive con la naturaleza y no de la naturaleza. Es por esa razón que ambas festividades tan importantes están ligadas estrechamente. ¿Y por qué este 1 de noviembre, desde los mundos indígenas en este territorio boliviano, por qué este 1 de noviembre? ¿Hay alguna explicación que tiene que ver más con la naturaleza? Lo católico, que lo vamos a ver enseguida, tiene otra explicación, pero creo que la base más ligada al mundo indígena tiene que ver con el ciclo de la naturaleza. Pero ¿por qué el 1 siempre, Edgar? Aquí inevitablemente hay que hablar nomás de la conquista, ¿no? Y te voy a dar un dato, que creo que te lo di, pero en Roma, el 22 de febrero, era el día en que se daba de comer a los muertos. Nuestros cumpleaños. Sí. Los dos somos del 22. De febrero, ¿no? Entonces ese día se ponía la comida en una mesa y en honor a los muertos se
mencionaba sus nombres y había una silla vacía, cátedra. Por eso el 22 de febrero es la cátedra de San Pedro, es decir, la silla de San Pedro. Y se ha convertido ya en el espacio educativo, académico, ¿no? La cátedra. La cátedra. Entonces dicen que venían las sombras de los muertos a comer y a beber. En con la Europa gente. estamos. En Europa, en Roma. Entonces San Ambrosio se enojó porque decía que eso es pagano y decidió ya prohibir esa práctica hasta que Odilon de Cluny, que era un arzobispo, instaura el 2 de noviembre como Día de Difuntos, porque ya había el Halloween, el All Hallow Eve, que era una fiesta irlandesa. En esta transición, así como nosotros pasamos del tiempo seco, Autipacha, al Jayupacha, ellos también están pasando del tiempo húmedo al seco, porque va a haber ya Es inverso. invierno en Europa. Entonces decían que en ese intersticio del tiempo salían los condenados, las almas, los fantasmas, todo ese tipo de monstruos que ha creado el imaginario popular, y de esa manera salen pues disfrazados, vestidos, a pedir dulce, porque empieza el tiempo también de la escasez. Entonces se inventan el Todos Santos para luchar contra esas prácticas que consideraban paganas. No, ya empieza San Patricio, pues en Irlanda, a impostar, a imponer el Todos Santos. Pero curiosamente, en estos territorios que fueron bautizados como Sudamérica, América, donde en realidad se llamaba Vía Yala, también Ayamarca y Quilla es el mes de los difuntos. Entonces, el 1 y el 2, en el mundo indígena y en el área rural, es uno solo. Vamos, llegan las almas hoy a mediodía, para eso se les recibe con la comida favorita, las escaleras que les sirven para bajar de la Lajpacha, del mundo de arriba a la Capacha, el mundo donde estamos. Edgar, ¿por qué a mediodía? Hoy yo me levanté más temprano para poner mi mesa y puse las velas y he encargado a mi hijo que prenda a las 12 porque salgo de aquí, me voy corriendo, voy a llegar después de mis invitados. Y ahí me pregunté, ¿por qué a mediodía? Porque es un momento taipi, centro, que el mundo es hembra-macho. ¿No? El mundo se une, el hembra-macho es uno solo, y en la cosmovisión indígena es como un paraguas que te cubre. Por eso siempre, inclusive en las citas que ya también está cerca, a mediodía tienes que comprar tus hillas y ahora los billetes, porque es hembra-macho, es un momento propicio, donde la naturaleza está en su punto. Por eso el mediodía es muy importante en el mundo indígena. Y esa es la razón, porque a esa hora llegan las almas y nosotros tenemos que esperarles con todos ese ritual que tiene muchos símbolos, ¿no? Vamos a mirar algunas mesitas que hemos guardado para el programa con algunas flores, con algunos panes, con las tantahuaguas, y mientras las miramos, me gustaría que Edgar nos diga cuáles son las básicas, cuáles son las piezas básicas de esta mesa, ¿qué significan? En esta región antes de la conquista, se representaban los tres mundos: el Alajpacha, la Acapacha y la Mancapacha. Por ejemplo, los callahuayas siempre describen su naturaleza. Ellos ponen en su mesa primero cata, ¿no? Describen lo que es cata. Ponen las casitas de cata, a las personas de cata, las vestimentas. Después ponen los alimentos de los valles. Como en distintos niveles. Exacto. Y los frutos del trópico, es en la región Callahuay.
pero aquí se representaban los tres mundos. Con el paso, porque esto fue prohibido también, pues porque así como prohibieron en Roma el 22 de febrero, lo trasladaron al 2 de noviembre, lo mismo ocurrió aquí. Era prohibido, porque tú sabes que antes, sobre todo en Cultán, en la región Uruchipaya, se desenterraba a los grandes hapus, porque los indígenas no consideraban correcto enterrar bajo la tierra a los muertos. Sino los ponían en sus pucuyos, que son una especie de bóvedas, o los enterraban en tinajas en posición fetal. No enterraban como ahora se estila, horizontal. Eso es más occidental, entonces. Totalmente, ¿no? Entonces, pero durante la colonia, como se empezó a perseguir esta costumbre de las ñatitas, las ritualidades en Día de Difuntos, se prohibió, ¿no? Pero ya San Agustín de Hipona, en uno de sus textos, era un hombre muy visionario, muy político, fue tolerante, porque siempre había borracheras, había excesiva comida, había hasta peleas, ¿no? Entonces, aquí también se estilaba igual que en Roma. Y lo que se hizo fue que estas prácticas fueron clandestinas, pero la Iglesia Católica en el Concilio Limense de 1567 aceptó estas prácticas, pero con prohibiciones. Era prohibido desenterrar a los muertos, bajo castigos severos, ¿no? Y no poner comida sobre las tumbas. Bueno, al final las prácticas, como de costumbre, la resistencia cultural nunca pudieron vencerla y se practicaba esos ritos, ¿no? Y ahora sí han aceptado, porque es imposible un rito que es más antiguo que la Iglesia Católica, querer eliminarla de un plumazo, ¿no? Con una alta población indígena, como es el caso nuestro. Sí. ¿Y qué significado esto del pan? Bueno, hemos repetido varios años que los caballos, las escaleras nos ayudan a que los seres bajen, los seres queridos bajen, suban, las antahuahuas, que entiendo que representan también las almas y comemos con ellos, lo dulce, el alcohol, el agua. Me gustaría plantear las principales necesidades de esta mesa. Son esas las que has descrito, ¿no? Hay varios tipos de pan, las tantahuahuas, que se presentan a los niños que han fallecido, las tantachachis, que es de los ancianos también. No, los caballitos, que saben que es para que vaya. Hay llamitas también, las escaleras, los tulitos, los cuernitos, que está significando que tú tienes que comer, a través tuyo, esas almas van a comer. Ese es un principio fundamental en las culturas indígenas, la reciprocidad. Todo lo que sucede en el Alajpacha, en el mundo de arriba, tiene su correspondencia en el mundo de abajo. Que si no tratas con cariño, no se lo haces rezar a estas almas, probablemente no te ayuden en la chacra, no te ayuden en tu trabajo. Entonces, tienes que corresponder de manera generosa. Por eso Huamán Puma siempre dice, ¿no? Gastan muy mucho, dice, ¿no? O sea, que tiene que ser abundante. El primer año es altamara, el muerto fresco que dice, que tú tienes que darle en abundancia, comida, dulces, masitas, flores. Y el segundo año es taipimara, que es el momento del centro, que puedes ya rebajar la cantidad. Y el tercer año es el tucuymara, que es el último año. Si tú esos 3 años has cumplido con la ritualidad, esa alma ya pertenece al Hachahayo, al almamundo, al ancestro universal. Ese ya es parte del taipi, donde hembra y macho se juntan. Y es que protegen a la naturaleza y la vida. Por eso es tan importante que para los que recién han muerto. Por ejemplo, hoy día voy a ir yo a un año de un amigo muy querido del maestro Coco Cabur. Voy a ir a su mesa y yo sé que ya está generosa, que está armada,
porque ha sido un hombre muy importante en la cultura boliviana. Entonces su primer Ernesto año Cabot. es Altamara, ¿no? Es su primer año donde a él le van a hacer su mesita. Y así esta costumbre se disemina, sobre todo en el mundo rural, ¿no? Y mientras en la ciudad, si bien en los barrios populares es una práctica frecuente, sin embargo ya en la clase chola, en la clase media, ya hacen solo una mesa, ¿no? Una mesa con la foto del difunto, ya no hacen rezar porque ya no hay visires en la ciudad, solamente en los cementerios. Y la música también. La música. Ahora estamos entrando, vamos a cambiar ya de la sicuriada, que se hizo en Oruro, tengo entendido, un festival. Eso es para despedir el tiempo seco. Ahora empieza otro tipo de música, la tarqueada y la monseñada, porque estamos esperando las lluvias. Estamos viendo estas imágenes también ¿No? que hemos Ahí visto está, en esa el es la cementerio, monseñada, ¿no? por ejemplo. Esa es monseñada. Ya estamos entrando al tiempo hembra, al tiempo de la gestación y de la madurez de los alimentos, que los vamos a disfrutar ya en el anata. Entonces ya la tierra, ahora después de esto, tiene que descansar. Entonces estos ciclos agrícolas, desde hace miles de años, continúa, porque es una manera de preservar la vida. Hablando de la música, de la naturaleza y de la preservación de la vida, y agradeciendo la presencia y todo esto que nos transmite Edgar, yo te voy a regalar otra de David Portillo, que habla del espíritu del Madidi, que entenderás porque tu esposa viene de este otro lado del país, y aprovecho y le mando un abrazo a Helen. El espíritu del Madidi es esta composición de David Portillo que tiene una vinculación con lo que estamos hablando y no podemos celebrar sin música. Escucharemos a David para Edgar Arandia. Los espíritus del Madidi reinan en la noche, cantan celebrando la vida, encarnando un ritual, disfrazados de leyenda para ofrendar su sabiduría ancestral, disfrazados de leyenda para ofrendar su sabiduría ancestral. Los espíritus del Madidi rondan en la selva, cantan celebrando la vida, encarnando un ritual, criaturas milenarias que han cobijado en sus almas la libertad, criaturas milenarias que han cobijado en sus almas la libertad. Oso Jucumari, revélame en tus ojos la sombra que oculta mi voz. Paraba del monte, llévame en tus colores de viaje hasta la eternidad. Jaguar sigiloso, muéstrame una manera de entrar en el palpitar de tu agazapado corazón. Qué linda. Para volverse otra vez vida, ¿en qué animal te gustaría convertirte? Colibrí. Colibrí. Creo que yo también. Me has adoctrinado con el colibrí. El colibrí se llama Minumbi en la cultura guaraní. Dicen que es el que cuando va de flor en flor se encarga de llevar las almas al mundo, al hacha mundo, al alma mundo. Entonces el colibrí tiene esa misión de llevar en cada flor, rescatando las almas para llevar al mundo de los difuntos, pero donde otra vez están vivos. Entonces, este animalito, esta ave, es tan importante en el mundo indígena que hay que hacer algo, ¿no? Para que esta mole de cemento en que se está convirtiendo todas las ciudades bolivianas las preserve. Y yo quiero aprovechar este espacio
para decirte que para mí esta fecha es mi no cumpleaños, porque hace 44 años que más o menos esta hora Sí. fui herido en la Así masacre es. de Y te salvaste de milagro. Todos Santos, realmente es Edgar. un milagro. Y parece que el cuerpo tiene una memoria genética, porque siempre en esta época también me vienen mis achaques con bastante virulencia. Entonces, en esta época también, hoy día es el cumpleaños de mi primer hijo varón, que se iba a llamar Santos, pero no le gustó a su mamá ese nombre, así que se llama Fabián, y él vive en Canadá. Santos alias Fabián. Entonces le doy un gran abrazo a ese mi hijo, que además me va a volver abuelo. Entonces justo me manda Qué lindo. las fotos de la gestación de su esposa, que es árabe y que está sufriendo también por estos problemas. Sí. Entonces te das cuenta cómo el ciclo de la vida va reproduciéndose. Y así es, y no hay muerte, decía, en la medida en que sigamos generando vida, en la medida en que nuestros cuerpos femeninos vuelvan a dar vida. Por eso la continuación, en la medida en que creamos, en la medida en que conservemos estas esencialidades, ¿no? Yo no creo que haya muerte, lo que creo es que hay un ciclo de la vida. Y ayer fueron nuestros abuelos, abuelas, después nuestros papás, nuestras mamás, somos nosotros, serán hijos e hijas, serán nietos y nietas, y el hilo de la vida va a continuar. Y eso pasa pues en las ñatitas. A esas muertes que han sido violentas y que no se les ha socorrido, no les ha dado cariño en el momento de expirar, dicen que son los espíritus que están vagando por el mundo y pueden perjudicar la rueda de la vida. Entonces se acoge esas calaveras, se les da un nombre, uno vive con la calavera Se como las si fuera adopta. parte de su familia. Y el 8 de noviembre, en el cementerio general y en todos los cementerios ahora, se celebra también esta fiesta. O sea, que hoy día no culmina la fiesta de difuntos. En realidad se prolonga hasta el Anata, porque son los muertos los que ayudan a fertilizar la tierra. Entonces, por eso es Jayupacha, tiempo hembra, porque la mujer es el símbolo de la vida, es donde se deposita la semilla, igualito que en la tierra. Entonces, todo esto es una estructura religiosa, entre comillas, pagana, que ha sobrevivido muchos años y ha permitido la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas con esa fortaleza que hoy todavía demuestran y que con el tiempo se va a fortalecer mucho más. O sea, el Halloween está bien. El Halloween es una cosa importada, es un negocio, pero que carece de este significado tan profundo como es el Machamaya. Aunque también nos has demostrado, Edgar, que todo está relacionado con todo y que este Halloween tiene también un su sentido significado. cuando miramos, ¿no?, el camino desde Europa, las creencias, la iglesia, el ciclo que marca el universo, ¿no?, el movimiento de la naturaleza, los planetas. En realidad somos colibríes en medio de estas transformaciones. Me gustaría, Edgar, aprovechar estos minutitos para que les digas a las y los jóvenes que nos están viendo por qué tenemos que recordar la masacre de Todos Santos y que nos vuelvas a contar esta historia. Hace 44 años, la Natush Bush, coludido con Guillermo Bedregal y un grupo del MNR, generó una masacre, pero realmente cruel, donde murieron muchas personas más que en la masacre de Sencata y de Sacaba, porque salieron helicópteros artillados a ametrallar a la gente que estaba justo en el cementerio. Salieron grupos del regimiento Tarapacá con tanques artillados a mando del coronel Arturo Doria Medina a matar a la gente desarmada, a ametrallar.
Yo estuve entre los primeros heridos. Desde el cielo ametrallaron, ¿no? Sí, y había un muerto en el baño de la Pérez Velasco. Ahí me hirieron justo en la calle Pichincha, donde dispararon indiscriminadamente a la gente. ¿Qué estabas Terrorismo de haciendo Estado. tú, Edgar? Yo ¿Dónde estaba estabas? protegiendo unos niños porque estaban jugando ahí. ¿Qué Y edad había- tenías, Edgar? Yo tenía 28 años en esa época. Y había el busto de Pérez Velasco, estaba ahí, en esa época, estaba puesto ahí. Y trataba de que los niños se oculten detrás de este busto. Y ahí es donde sentí pues que ya un fierro candente que me atravesaba el cuerpo. Y caí, y estaba leyendo El retorno de los brujos, de Paules. Y tenía una cadena de oro que me había regalado mi compañera de esa época, con la que tengo una hija, la que conocí 20 años después, porque ella se asustó tanto de lo que pasó que no quería, era extranjera, era francesa. No quiso saber más de Bolivia y se fue, ¿no? Embarazada, se fue. Y a mí después me llevaron en una ambulancia y iban recogiendo a los heridos y algunos muertos al Hospital General. ¿Estabas consciente cuando llegaste? No, ya me desmayé unas 2 veces, pero después ya no recuerdo nada. Solo supe que el doctor Chávez Lazo, Carlos Chávez Lazo, me salvó la vida. Salvó la vida a muchas personas en esa masacre. Los recuerdo todavía lleno de sangre, porque me tuvo que volver a intervenir, porque no me habían cerrado la herida de salida de la bala, que me había destrozado mis intestinos y una parte de un riñón. Entonces prácticamente estaba agonizando. Y me vinieron a dar la extrema unción, te cuento. Un sacerdote me vino a dar la extrema unción. Y mi hermano se dio cuenta, en medio de la balacera fue a visitarme, se dio cuenta que estaba desangrándome. Y corrió y le avisó a la enfermera y al médico. Y me volvieron a meter a quirófano. De esa manera salvé la vida y también gracias a mi ex esposa, mi compañera Lena, que ella, que era una mujer muy bella, iba a convencer a las farmacias que le vendan suero, no solo para mí, sino había mucha gente que estaba muriendo por falta de auxilio y de suero y de algunos medicamentos. Entonces, en medio de la balacera ella llegaba, dice, eso me cuenta mi hermano, con bolsas de suero, con vendas, medicamentos para socorrer a tantas personas. Entonces, la generación actual no conoce el grado de belicosidad del ejército boliviano, que lamentablemente es manipulado por las fuerzas oligárquicas y son, diríamos, el gendarme de sus intereses, y genera este tipo de enorme dolor en la población boliviana. Hubieron casi 300 muertos, los que siguieron muriendo después. Y en mi caso nunca me indemnizaron. Fui rechazado para recibir la indemnización. ¿En qué instancias se hace eso? En el Ministerio de Justicia. Y este ministro, que ahora es el Procurador General, engañó a todos los afectados por las dictaduras que tenían su carpa frente al ministerio, les hizo creer que les iban a indemnizar, hizo creer que mucha gente que había sido, en este caso, como el mío y de muchos otros compañeros, que nos iban a tomar en cuenta para una indemnización. Y esto quiero aclarar, nadie ha pedido indemnización, nadie ha luchado por una limosna, ¿no? Inclusive habíamos dicho que en vez de eso, que hagan un museo de la memoria para que la juventud de este tiempo conozca cómo ha luchado el pueblo boliviano para tratar de consolidar una democracia. Porque ellos no saben, no hay dónde inquirir sobre qué ha pasado antes. Entonces,
Ni el presidente actual, ni el anterior presidente han tenido interés, ni la Fundación Cultural del Banco Central. Hay una total indiferencia al sacrificio de muchas generaciones que han construido con mucho dolor, sangre, luto, viudas, familias destrozadas, esta democracia tan endeble que tenemos hasta el día de hoy. Y los jóvenes tienen que tener conciencia que lo que ahora disfrutan y lo que viven es a costa de la sangre y el dolor de otras generaciones. Entonces, por eso es importante que el gobierno del presidente Arce, si es que tiene interés, porque yo he mandado varias cartas, nunca me han respondido, de hacer un museo de la memoria. Yo he pedido a la fundación, que está haciendo un edificio en el Alto, de 4 pisos, que no lo conviertes en un museo de la memoria, porque no quieren, no les interesa, que nos den una sala de las 6 que van a tener, solo una, para hacer ahí la casa Camasa, la casa de la dignidad, para que los jóvenes puedan entender cómo cuesta consolidar una democracia sólida y sobre todo aprender a respetar al otro, al que no piensa igual, al generar una convivencia para que todos los que nos llamamos bolivianos podamos construir una sociedad más justa para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero no hay esa educación y eso se ve pues en el Parlamento, que privilegian el poder en vez de, por ejemplo, aprobar un presupuesto que es urgente hacerlo, no les interesa. Entonces, las nuevas generaciones no tienen conciencia del costo que ha tenido la democracia en Bolivia. Yo creo que a 44 años de esa cruel masacre, donde ninguno fue juzgado, no hubo un solo militar ni civil en la cárcel, adopten una actitud de conciencia sobre el pasado histórico de nuestro pueblo y el sacrificio de muchas personas para hacer una sociedad mejor.